Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y si recuerdan, pues hermanos, se ponen de pie, hermanos, así como estamos, en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y dice así, hermanos, la palabra de esta tarde, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 55. Lo leo, dice así de esta manera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos, Dios, gracias por esta tarde que nos permite estar acá. Enséñanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Tome, hermanos, su lugar. Vamos a quedarnos esta tarde, hermanos, así en esta porción. Qué importante, hermanos, el apóstol Pablo, él está defendiendo una doctrina. Y la doctrina que él está defendiendo es que, hermanos, Jesús ha resucitado. Porque, hermanos, había un problema en la iglesia de Corintios, que algunos hermanos estaban diciendo que, hermanos, y anunciando y predicando que Jesús, hermanos, no había resucitado y que los muertos no resucitan. Pero él, hermano, de su tesis, acá, hermanos, del versículo, todo el capítulo 15 mayormente, pero el versículo 51, él está defendiendo la fe, hermano, y dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Amén. Y sigue diciendo, hermanos, que porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero al examinar la escritura un poco más atrás, hermanos, se va a dar cuenta, hermanos, que en el versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, oiga lo que dice, hermanos, ahí: si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Él está defendiendo, hermanos, ahí la doctrina de la resurrección. Y Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por demás es que nos congreguemos, hermanos. Por demás es que creamos en Cristo, hermanos. Y por demás, hermanos, es que, hermanos, seamos cristianos, si al final, pues, estamos creyendo en un Jesús que no resucitó. Pero el apóstol Pablo, hermanos, está mencionando acá, y él está probando de que Jesús ha resucitado. Amén. Entonces, él dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero mire el versículo 55, el apóstol Pablo cierra este capítulo, hermanos, ahí de la Biblia, y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, creemos en un Cristo resucitado. Y hermanos, porque algunos hermanos me preguntan, hermanos, ¿puede un cristiano celebrar el Día de los Muertos? Aunque el mensaje quizás ya es tarde, porque hermanos, algunos ya vinieron, ¿verdad? Algunos quizás andan por allá, quizás hermanos celebrando, ¿verdad? Pero los cristianos, hermanos, no celebramos a los muertos, ni celebramos el Día de los Muertos, hermanos, porque nos enfocamos, hermanos, en la victoria de Cristo sobre la muerte a través de su resurrección. Ahí nos enfocamos. Nos enfocamos, hermanos, en la victoria de Cristo sobre la muerte a través de su resurrección. Y por eso el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y hermanos, aquí, hermanos, Pablo está gloriando, hermanos, porque, hermanos, Jesús, hermanos, ganó, hermanos, la victoria. En verdad, hermanos, la esperanza de la vida eterna se centra, hermanos, en la esperanza de la vida eterna. Hermanos, se centra, hermanos, o sea, la vida eterna se centra en la esperanza de la vida eterna que Jesús ofrece, hermanos, en el lugar de la muerte. Entonces, hermanos, quiero, hermanos, esta tarde a responder esta pregunta, hermanos: ¿puede un cristiano celebrar el Día de los Muertos? La verdad, hermanos, es que no, hermanos. Si usted sabe la historia, hermanos, de los celtas, hermanos, es un grupo de hermanos, brujos, hermanos, que invocaban, hermanos, demonios, hermanos, y luego la Iglesia Católica, hermanos, puso este día como el Día de los Santos. Hermano, y lo unió, hermano, a este grupo de los celtas, hermano, para, hermano, invocar demonios. Entonces, hermano, lo que ellos hacen es invocar, hermanos, demonios. Si quieren un poquito más después, hermano, busque, hermanos, allí, hermano, alguna referencia con respecto, hermano, a lo que estoy diciendo. Pero, hermano, esto, hermano, no viene, hermano, de Dios, o sea, es una tradición de los hombres. Es una costumbre, o sea, es una tradición de hombres, hermano. La Biblia, hermano, nos advierte a tener cuidado. Miremos en Colosenses capítulo 2, hermano, allí en la carta a los Colosenses, hermanos, capítulo 2, veamos ahí, hermanos, Colosenses. En el capítulo 2 hay una porción, hermanos, allí, hermanos, en la cual podemos, hermanos, dar lectura, hermanos, en el versículo 8. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga esto: conforme a los rudimentos de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces nos advierte a que no nos dejemos engañar. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Entonces, el celebrar el Día de los Muertos, hermano, es una tradición de hombres.
El enemigo ha sido astuto, hermanos. Y él ha puesto tradiciones tras tradiciones. Dios, hermano, es un Dios de vivos y no de muertos, dice allá en Mateo 22. Bueno, usted lo puede examinar. Vamos a examinar, hermano, Mateo capítulo 22. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, hermano, vamos a leer ahí y veamos el versículo 32. Nos dice así, hermano, 22 de Mateo, versículo 32, y dice así la palabra de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él venció la muerte. Dios, dice, no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, lo que el mundo celebra es la muerte. Ellos hacen culto, hermano, a la muerte. Y la celebración del Día de los Muertos, hermano, es un culto a los muertos. Claro, pues, hermano, como está escrito allá, vea en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 14. Segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 11, y dice, hermanos, el versículo 14. 11, hermanos, versículo 14. Veamos, hermanos, ahí, hermanos, el capítulo 11, en el versículo 14. ¿Alguien me lo lee, hermanos? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga, hermano, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él es astuto, hermano. Él es astuto, hermano. Dice que se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, hermano, la gente puede ver como una cosa, como una tradición. No es que mi tío, no es que mi mamá, no es que mi pariente, hermano. Tenemos sentimientos, hermanos. Amén. Y quiere hacer, no, pues usted puede, hermano, ir a ver a su tumba, hermanos. Pero ¿por qué este día? ¿Y por qué mañana? ¿Por qué no va después? O sea, porque estos días, hermano, mire, el satanismo comienza desde el 1 de octubre en la celebración del Día de los Niños. Hasta, hermano, terminar con el Día de los Difuntos, vean. Entonces, hermano, todo este mes pasa en una ceremonia dando culto, hermano, a Satanás. Claro, Dios, hermano, Dios siempre, hermano, ha prohibido tal celebración. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, veamos ahí Deuteronomio 18, una cita muy importante, hermano, ahí una cita en Deuteronomio capítulo 18, y dice así, hermanos, ahí la palabra de Dios en el versículo 18, versículo 10, nos dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero. Oiga lo que dice: ni sortiejo, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, oiga esto, ni quien consulte a los muertos. Esta palabra, ni quien consulte a los muertos. Dios prohíbe tal celebración. Hermano, y dice que prohíbe que se consulte a los muertos. Hermano, mire, la gente puede, hermano, puede ser engañada muy fácilmente. Y dice, no, es que este es el santo tal, vea. Sí, pero es un muerto, hermano, ya murió, hermanos. Pero la gente va a consultarle, va, hermano, a rezarle, va a pedirle, va a hablar con él. No importa, hermanos, quién, hermano, cuál santo sea, pero es un muerto. Y la Biblia dice que no se haya hallado entre vosotros este tipo de costumbre, de tradiciones, ni que consulte a los muertos.
Claro, pues hermano, Satanás tiene su religión, hermanos. Ellos tienen a sus santos muertos. Y ellos confían en sus muertos. Ellos hablan con sus muertos, hacen culto a sus muertos. Hermanos, celebran a sus muertos. ¿Por qué? Porque van, hermanos, en contra de lo que el mandamiento de Dios. Y la Biblia dice, no se haya hallado entre vosotros a uno que practique tales cosas. O sea, Dios prohíbe tal celebración. Hermano, mire, el muerto ya no oye, ya no ve, hermanos. Bueno, hermanos, quizás podemos ver una cita, hermanos, allá en Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, hermanos, capítulo 9. Claro, pues, hermano, recuerden que nosotros creemos, hermanos, que somos tripatitos. Y tripatitos, hermanos, quiere decir que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el hombre muere, hermanos, el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo vuelve a la tumba. Pero el alma se va a la presencia de Dios o se va al infierno. Entonces somos tripatitos. Y vamos a ver más adelante, hermano, que en la mano de Dios está el alma de todo viviente. Pero veamos ahí Eclesiastés capítulo 9, adelante de Salmos, Proverbios. Eclesiastés capítulo 9, miremos el versículo 5, hermano, al 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Sabe usted que va a morir? Sí, hermano, todos sabemos que vamos a morir un día. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Dónde? No sabemos. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, oiga esto, nada saben, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En otras palabras, hermanos, el que se fue. Y ya no puede ver, no puede escuchar, no puede mirarnos, hermanos, allí, hermanos. El muerto, hermanos, ya no oye, ya no ve, hermanos, se fue, hermanos. Quizá recuerde usted una historia, hermanos, allá, hermano, cuando estaba el rico en el infierno. Y Abraham estaba en el seno de Abraham. Y Abraham le dijo que los que están allá no pueden pasar de allá para acá. Y de los que están aquí no podemos también pasar allá. Entonces, hermano, ya no, se fue, hermano. Hermano, ¿y cómo es posible que alguien dice, no, el pastor, es que usted porque no ha experimentado, fíjese que mi mamá, mi hermano o el hermano tal me apareció en la cocina, ahí lo vi, o se fue a acostar en la cama a la parmilla y me habló, hermanos, y cosas semejantes, hermanos, así, pero la Biblia dice, hermanos, que el que se va, hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema? Son demonios, son espíritus, hermanos, mire ahí que andan aparatando. Pero el muerto ya se fue, ya no ve, no oye, no siente, se fue, hermanos. Entonces, hermanos, son demonios. Y si alguna vez, hermanos, se le aparece en un difunto en su casa, y a lo mejor quizás, hermano, hasta puede hablarle, o puede, hermano, incitarle. Me dijo, hermana, ahí está la hermana Hilda, vea. Hace poco, hermano, dice que soñó, vea, y ella sintió que era real, que llegó su esposo a la casa, y le llevó una Gillette, y le dice, cortate las venas. Y que le dijo, no, yo no, ¿por qué? Cortate las venas, quiero llevarte conmigo. Cortate las venas, hermano, y quiero que estés conmigo. Hermanos, ¿usted cree que sea real o que sea un sueño? ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? No, hermano, son demonios que quieren, hermano, apalatar, hermano, al cristiano. Nadie, hermanos, puede ver un muerto después de que se va, hermanos.
Quizás recuerden, hermanos, un día Saúl. Saúl, hermanos, él fue desechado por Dios. Y cuando fue desechado por Dios, entonces, hermanos, le estaba yendo mal en la guerra, hermanos. Y fue a consultar, hermano, a una adivina. Pero cuando él llegó a consultarle a la adivina, él pidió que quería ver a Samuel. Y la Biblia dice que subieron dioses de la tierra hacia arriba, demonios. Y cuando Saúl, hermano, vio a Samuel, se impresionó. Y entonces comenzó a hablarle el espíritu diabólico, hermano, transformado en Samuel, y le dijo que mañana iba a morir, hermanos. Y así fue, hermano. Así fue, hermano. En la batalla murió, hermano. Allí murió. Porque, hermano, lo que el enemigo hizo fue repetir las palabras de Dios, hermano, allá anteriormente, donde Dios lo había desechado. Y tomó posesión de él. Algunos hermanos pueden decir, no, pues es que era Samuel. Dios, hermanos, no comparte, hermanos, ahí, hermanos, ese asunto. ¿Por qué? Porque si decimos que era Samuel, entonces Dios está de acuerdo con la brujería, con la hechicería. Y no, hermano, era una bruja, hermanos, que le hizo subir demonios para consultarle. Hermano, aquí en El Salvador, hermano, hay cientos de lugares, hermano, a donde la gente va a consultar con demonios, con personas que ya fallecieron, y los ven, hermano, y hablan con ellos. Claro, pagan dinero. Ellos pueden consultar con demonios, creyendo que son los difuntos que fallecieron. Gente que va al cementerio, hermano, y les lleva hasta allá, les lleva allá la pacha de guaro, y hermano, les llevan elote, les llevan tamales, hermanos, allá, para que coma el fulano que falleció, hermanos. La Biblia no enseña eso, hermanos. Veamos ahí lo que nos dice, hermanos, allí en Job capítulo 7, ahí atrasito, hermano, atrasito, a Proverbios, hermanos, Salmos, atrás de Salmo. Miremos ahí, hermano, a lo que nos dice, hermanos, ahí, Job, capítulo 7. En el versículo 9, oiga lo que nos dice, hermanos, capítulo 7, versículo 9, nos dice así. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni a su lugar le conocerá más. ¿Acaso no es la palabra de Dios, hermanos? Amén. El que se fue, hermanos. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Algunos traducen el Seol como el sepulcro. Pero ¿se acuerdan, hermano, cuando los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés? Dice la Biblia que el Seol abrió la boca, la tierra abrió la boca, el Seol abrió su boca y se los tragó vivos y descendieron vivos al Seol. Había fuego y azufre. Entonces no es el sepulcro, porque descendieron vivos al Seol. Y los que estaban viendo alrededor corrieron y dijeron, no nos trague también nosotros la tierra. Y se corrieron, hermanos. Entonces, pero ¿qué dice el versículo? Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa y su lugar, ni a su lugar le conocerá más. Se fue, hermano, no puede volver. Dios tiene, hermanos, preparado, hermano, a los santos, a sus santos en un lugar especial, hermanos. Por ejemplo, Juan, hermano, cuando subió al cielo, dice que vio las almas de Dios, las almas que estaban allí, hermano, debajo del altar de Dios.
Estaban en el cielo, en un lugar en el cielo. No estaban directamente en el cielo, pero estaban en un lugar especial. Debajo del altar de Dios. Esperando, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no venga la sangre de nuestros mártires? Y Dios les dice, espérense, tengan calma. Todavía falta, hermana Celina, que venga, ¿verdad? Todavía falta, ¿verdad? Hermano Pablo, que venga. Todavía faltan consiervos que se unan. Todavía falta gente que sean salvos. Todavía falta que se llegue el número de los salvos. Paciencia. Calma, le dijo Dios, cálmense. Estaba, hermano, debajo del altar de Dios. Y 2 Corintios 5:8 dice que, hermanos, que nuestra alma se va a la presencia de Dios. Hermano, pero si somos salvos y si no somos salvos, oh hermano, qué lástima, porque hermanos, la gente va al infierno por no ser salvos. Entonces, hermanos, mire acá, encontramos aquí, hermanos, el mundo, hermano, el muerto ya no oye, ya no ve, hermanos. Por mucho que le llamen, por mucho que le recen, por mucho que le hagan, ya no, hermanos. Llevar flores. Llevar, hermano, a hacer un altar, hermano, con comida. Encender, hermano, una vela, hermanos, una vela. Hablar con difuntos. Todo esto, hermano, es espiritismo, hermanos. Disfrazado a una tradición cultural. Hay una porción que Isaías dice en Isaías capítulo 8. Isaías, hermanos, capítulo 8. Dice así, hermano, Isaías capítulo 8, hermano, estábamos en una vela, no sé dónde estábamos en una vela, pero a la gente ahí diciendo, pero ¿por qué no le ponen las velas? ¿Y por qué? Porque nosotros estábamos ahí, hermano, y le habían puesto, hermano, los foquitos, unos focos, ¿verdad? A los 4 focos, pero hay un pariente que decía, no, pónganle las velas. Oh, hermanos, la gente sigue con su tradición, hermanos. Miren Isaías capítulo 8, en el versículo 19. Isaías, hermanos, capítulo 8, y dice ahí el versículo 19, oiga lo que nos dice. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Es una pregunta. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Cómo va a consultar, hermano, a los muertos por los vivos si ya están muertos? Entonces, hermano, aquí viene una pregunta. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿A qué, hermano? Al Dios vivo, hermanos. Al Dios poderoso, pero ¿cómo va a consultar, hermanos, al muerto si ya está muerto? El muerto nada sabe, hermanos. Entonces hay solo, hermano, un mediador entre Dios y los hombres. Usted lo sabe, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice que hay un solo intermediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No, hermano, no son los santos de la Iglesia Católica. No, hermano, no a los muertos. La Biblia dice que no los hagamos partícipe de los demonios. Porque, hermano, hoy usted puede, hermano, ver, hermanos, hasta pastores, hermanos. Líderes, hermanos, gente, hermano, entre paréntesis cristiana, hermano, ahí andan viendo a sus muertos. ¿Y qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú dices, ve y anuncia la palabra de Dios, hermanos. Entonces, vemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 10. Y nos dice así, hermano, el versículo 20. Primera carta a los Corintios 10. Versículo 20. ¿Usted lo tiene? Dice así. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Los sacrifican y no a Dios.
Y no quiero que vosotros os hagáis que partícipes con los demonios. Aquí está la palabra de Dios, hermano. Dios no quiere que nos hagamos partícipe de los demonios. No, pero es que mira a ver a mi mamá, es que viene mi hijo, es que mire, era mi comadre. No, hermano, calma, hermanos. No se haga partícipe a esta tradición, hermano. Bueno, hoy voy a la iglesia, pero mañana vamos a ir a explorar. Bueno, allá usted, hermano. Allá usted, hermano. Pero la palabra queda en usted, hermanos. Yo no sé usted, pero hermano, los que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a confrontar, hermano. Y el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz, hermano, a andar en medio de ese mundo, hermano, de ese gentío que anda ahí, hermano, enterrando, hermanos. Gente, hermano, implorando, gente llorando, gente haciendo cosas, hermano, tremendo, hermanos. Algunos haciendo hechicería, hermano, en el cementerio, hermano. No lo va a dejar si tiene el Espíritu Santo. Porque Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie, hermanos. Así, hermano, eso dice en Isaías 42:8. Miren Isaías 42:8. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a estar celebrando entonces el Día de los Muertos? Por eso que, hermanos, mire, yo no comparto mucho, hermano, con aquellos hermanos que, hermanos, aún los llamamos fundamentales, pero dice, no, es que no vamos a celebrar los muertos hoy, pero ya están esperando celebrar la Navidad, hermanos. Ya están esperando, hermano, poner el arbolito, hermano. Y ya están esperando poner sus luces ahí que alumbre, hermanos, ahí, hermano, porque somos ignorantes, porque no sabemos muchas veces a lo que se está adorando y a lo que se está ofreciendo culto. Si supiéramos, hermano, el demonio que celebran, entonces nos apartaríamos de esas cosas. Pero como dice la Biblia, mi pueblo pereció. ¿Por qué dijo? Por falta de conocimiento. Por eso perece su pueblo. Mire 42:8, oiga lo que dice. Yo Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Con nadie. Y si cualquiera que va a celebrar esta actividad, hermano, del Día de los Muertos, no solamente, hermano, que va a ir, no, se está uniendo al culto a los muertos. Se está uniendo a celebrarle culto a la muerte. Algunos no tienen la Santa Muerte en su casa. Solo la celebran, hermanos. Yo voy a terminar con este versículo, hermanos, allá, Jeremías capítulo 12, capítulo 10, versículo 2. Jeremías, hermanos, capítulo 10. Jeremías, hermanos, capítulo 10. Miremos, hermanos, el versículo 2, así nos dice la palabra de Dios. Bueno, el versículo 1 dice, oí palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres, oiga esto, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Pero ¿qué dice la palabra ahí? Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Allá en casa, hermanos, lee, hermanos, allá, hermanos, lee en su casa todo lo que es el libro de Efesios capítulo 5. Y se va a dar cuenta que Efesios capítulo 5 no está hablando de una separación moral, que nos apartemos de las tinieblas y que no seamos partícipes del mundo. Amén. Porque la Biblia dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Cualquiera que quiera ser, o sea, no es amigo del mundo, pero con solamente ya en su mente está pensando de que entonces se constituye enemigo de Dios. Así dice allá Santiago capítulo 4, verso 4, que cualquiera que quiera ser enemigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué fácil decir, bueno, vamos, Chepe, vamos, Toño, vamos, Juana, a dejarle una florcita a mi mamá, vamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que se constituye enemigo de Dios. Cualquiera. No importa quién sea, cualquiera. Entonces no, ya no hubiera cementerio, ¿verdad? Entonces ya no hubiera florar. Entonces ya no hubiera de la tumba. ¿Cómo no, hermano? Pero no se apegue al mundo, a la costumbre del mundo. Los cristianos sabemos, hermanos, que en la tumba ya no hay nada, hermanos. Nada. No hay nada, hermano. El polvo vuelve a tierra. Y nada más. Los ponemos de pie, hermano, ahí. Veamos Job capítulo 12. Ahí sí puesto de pie. Y veamos Job, hermanos, capítulo 12. Allá atrásito de Salmo, hermanos, ahí. Job, en el libro de Job. Si no me he equivocado, hermano, Job, capítulo 12. Amén. Dice, hermanos, ahí el versículo, en el versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente. Oiga esto. En su mano está el alma. ¿Y qué dice? De todo viviente. Viviente es carne. Ahí está hablando alma y cuerpo. Viviente. Y el hálito, ese hálito del espíritu, y el hálito de todo género humano, vuelve a repetir una vez más, hálito y cuerpo. Y el hálito de todo género humano. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es el hálito? Aquí habla de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es, hermano, el hálito? Mire el capítulo 27, versículo 3, para orar. Ahí, hermano, capítulo 27, versículo 3 de Job. Oiga lo que nos dice, hermanos, ahí, versículo 7, capítulo 27 de Job, versículo 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, o sea, en mi cuerpo, ahí cuerpo y alma, y haya hálito de Dios, ¿a dónde? En mis narices. Porque cuando Dios formó al hombre, Él sopló espíritu. Sopló espíritu de vida. Y dice ahí, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, ¿de quién es el hálito? De Dios. Usted lo puede leer en casa de Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Dice que, hermanos, allí el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que nos dio. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces murió. Su cuerpo fue llevado a la tumba, pero su alma se fue, hermanos, a un lugar, hermanos, allí donde tuvo 3 días y 3 noches, como allá en Mateo 12:40 dice que así como Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y si usted fue católico, todavía se puede el credo. Dice que, hermano, Jesús descendió a los infiernos, a las partes más bajas de la tierra, dice Efesios 4:8. ¿Y eso de qué subió qué es? Sino que también dice que había descendido a las partes más bajas de la tierra. Bueno, hermanos, tengamos cuidado, hermanos, el cristiano se puede involucrar a muchas cosas, hermanos. A uno por ignorancia, hermanos. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, yo creo que, hermanos, el Espíritu Santo nos va, hermanos, a redarguir, hermanos.
Y nos va, hermano, a sentir apenados, nos va a confrontar. Mujeres, ¿qué sienten al ponerse una faldita así enseñando las piernas? Como cristianas. ¿No se avergüenzan? El Espíritu Santo. Hombres, imagínense que el hermano Pablito venga ahora con centro enseñando los grandes pechos ahí, hermano. O sea, no lo creo, hermano. O sea, el Espíritu Santo nos confronta, hermano. Somos confrontados. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando cristianos, hermanos, hacen cosas del mundo y no sienten nada, hermano, y no se avergüenzan? Bueno, a lo mejor quizás no son salvos. Dos, a lo mejor quizás el Espíritu Santo ya está apagado en sus vidas, están muertos. Que Dios, hermano, tenga misericordia, que nos ayude para mantenernos siempre, hermanos, siendo la voluntad de Dios. Que la Biblia sea nuestra guía. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Oh Dios amado, hay muchas cosas, oh Dios, que tu palabra nos enseña. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para tu gloria y tu honra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por mis hermanos, hermanas que están presentes. Gracias, Señor, por traerles. Señor amado, muchas gracias, Dios. Bendice sus vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido por cada uno por nombre, Señor. Que nos ayudes. No queremos, Señor, estar haciendo cosas que no te agradan, oh Dios. Queremos, Dios amado, que sea usted, Señor amado, guiando nuestras vidas. Para tu gloria, para tu honra, oh Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora. Bendice cada uno por nombre, Señor. Oramos, Dios amado, por esta nación. Oramos, Dios amado, por esta comunidad, Señor. Oramos, Dios amado, en esta hora. Dios amado, por personas que no te conocen. Que vengan al conocimiento de tu verdad, Señor. Reprendemos toda obra del enemigo, toda obra de Satanás se quiebra en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, de tu cobertura divina en esta tarde, Señor. Gracias, Dios. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno por nombre, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos guardes de las artimañas del enemigo. Oh, Señor amado, gracias. Muchas gracias por todo, Señor. Te pido, Dios, que te quedes con nosotros. Guarda a mis hermanos, llévales con bien. Oro, Dios, en esta tarde, Señor, por tu protección. Gracias, Dios. Bendíceles, oh Dios, en esta tarde. Oro por nuestras familias, oro por nuestros hijos, oro por nuestra descendencia, Señor amado, que glorifiquen a Dios, que rompan toda tradición satánica de hombres, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Dios, por todo. En Cristo Jesús te damos las gracias. Muchas gracias por todo.